Amigas y amigos, ¿qué tal? Soy Gerardo Kleinburg y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de ofrecer esta conferencia, esta charla, como parte de la edición 2020 del Festival de México en el Centro Histórico, en esta modalidad virtual que es triste, pero afortunadamente la única que esta pandemia nos permite. Estoy muy agradecido con el festival por permitirme, sobre todo, rendir homenaje a una de las figuras cimeras de la historia del arte y, sin lugar a dudas, de conmemorar la más importante efeméride artística de este 2020. Me refiero a Ludwig van Beethoven y a los 250 años de su nacimiento. Beethoven nace en 1770. No sabemos exactamente si nace el 16 de diciembre, sabemos que el 17 de diciembre fue bautizado, pero no tenemos la certeza absoluta de su nacimiento. Se infiere, como era la costumbre, que aconteció un día antes del bautismo. Es muy triste reparar en que este año, en que todas las salas de concierto, incluso las casas de ópera, a través de la única ópera de Beethoven, Fidelio, podían, debían, querían rendir homenaje a esta eximia figura de la historia del arte occidental, se haya visto imposibilitada por esta situación. Estoy convencido de que Beethoven, por decirlo de alguna manera, es uno de los damnificados de toda esta situación. Y esto de hablar de Beethoven y el infortunio de Beethoven y los avatares, lo que tuvo que enfrentar, es casi un lugar común. A mí me gustaría, en esta charla, yo quisiera llamarla más una charla, un recorrido junto con ustedes a lo largo de una serie de aspectos fundamentales de la vida y de la obra de este compositor. A mí me parece, decía, que esta serie de infortunios convierten a Beethoven y lo han transformado en mucho más que una figura emblemática de la música o del arte. Beethoven representa, sin exageración, sin frases rimbombantes, uno de los sinónimos o de los monumentos más altos a lo mejor de la condición humana, a la llamada resiliencia, a la reinvención, a una suerte de heroísmo personal. Mucho se ha dicho en relación con Beethoven y la posibilidad de ubicarlo como una figura prerromántica, protorromántica o incluso romántica. Yo estoy convencido de que Beethoven encarna, como muy pocas otras personas, mucho del espíritu del romanticismo. Estoy convencido de que, a pesar de su fecha de nacimiento en 1770, su fecha de muerte en 1827 a los 57 años, sin haber cumplido todavía 57 años, Beethoven puede ya insertarse en un periodo en el que stricto sensu tal vez no embonaría todavía. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero a que, como buen romántico, que en algún sentido Beethoven ya era, se colocó a sí mismo como el centro de su obra, como el tema nodal de lo que quería decir. La obra de Beethoven es Beethoven, más allá de que en algún momento pueda todavía estar ceñida, en mayor o menor medida, a la forma del primer clasicismo austriaco, a esta forma de hacer música que llevan hasta sus mayores niveles compositores como Wolfgang Amadeus Mozart o como Franz Joseph Haydn. Independientemente de esta filiación, de este punto de partida, Beethoven va mucho más lejos por este continuo esfuerzo autorreferencial, egocéntrico, pero no en términos de melomanía, de soberbia, de vanidad, como podría haber alcanzado un Wagner, por ejemplo, sino porque Beethoven se da cuenta de que su música puede expresar todo eso. Y en ese sentido, es uno de los primeros compositores en tener una actitud de esta naturaleza. Y en este sentido también, como comentaba en un principio, es una figura casi naturalmente
combinable, adjudicable al romanticismo. Sí, es todavía más fruto, podrían decir algunos, del llamado Sturm und Drang, es decir, de esta corriente prerromántica germana que habla de la tormenta y el arrastre vehemente, excesivamente emocional. Sí puede haber también algunos elementos del llamado patetismo francés de compositores como Schubert, no Schubert, Schubert. Pero en el fondo tenemos a un Beethoven que está por primera vez hablando con un lenguaje individual. Un individuo, un hombre que antepone su manera de ver el mundo, de entender la vida y de acercarse a la música, a las convenciones, las tradiciones, las formas y los moldes de su propio tiempo. Pero comentaba también en un principio, y ahí es donde me parece más interesante enfocar esta charla o esta conferencia, como la quieran llamar, me parece más interesante, decía yo, acercarnos a Beethoven a través de esta serie de adversidades que lo llevan a reinventarse. ¿Por qué? A mí me parece que Beethoven está más vigente que nunca, justamente en este 2020. Las coincidencias no existen. Estos 250 años de Beethoven coinciden con un periodo en el que el mundo entero por primera vez parece quejarse de lo mismo, de una suerte de infortunio individual, colectivo, de un aislamiento al que no estábamos acostumbrados, de una dificultad para podernos vincular con los demás, de la enfermedad, del deterioro en el cuerpo, de las infecciones y de muchos otros elementos que supuesta o realmente se han exacerbado con el encierro de la pandemia, como la violencia doméstica, como el alcoholismo, las adicciones, etc. Pues, ¿qué creen? Que de una manera casi macabra, todo lo que acabo de comentar nos ayuda a explicar a Beethoven y nos ayuda a entender que Beethoven está más cerca de todos hoy nosotros, acaso de lo que lo ha estado jamás. ¿Por qué no empezamos a hacer una serie de recuentos de estos infortunios? Insisto, no como un martirologio beethoveniano, no para tirarnos al piso con él, sino para entender que no estamos tan solos como pensamos, que el propio Beethoven no estaba tan solo como creía, que muy probablemente ese cúmulo de infortunios que lo aquejaban son inherentes a la condición humana, a las sociedades humanas de aquel entonces, de hoy día y también de mañana. Uno de los elementos que surge en primera instancia es el del propio contexto que da origen a Beethoven. Uno muchas veces lamenta sus propios infortunios en cuanto a su genética, en cuanto a la disfuncionalidad de su familia, en cuanto a elementos adversos o nocivos de sus propios ancestros. ¿Qué le quedaría entonces a Beethoven, que es hijo de un alcohólico terminal, nieto de una alcohólica terminal, la madre de su padre, y además hijo, este hombre, Johann Beethoven, padre de Beethoven, era claramente sifilítico. Indudablemente contagió a su esposa de sífilis y muy probablemente se especula Beethoven puede haber contraído sífilis al nacer o antes de nacer y de ahí venir algunas de sus enfermedades, incluyendo la discapacidad de la que hablaremos más adelante. Pero este contexto es ya una adversidad gigante con la que Beethoven llega al mundo. Es una adversidad que tiene que remontar, con la que tiene que vivir y trascender desde un inicio. Pero hay algo más. ¿Cuántos en las sociedades actuales se quejan de haber recibido de manera impositiva, coercitiva, una profesión, el qué iban a hacer, a estudiar? ¿Cuánta gente se queja de que fue o es lo que es, lo que fue, a lo que se dedica, porque sus padres le impusieron ese destino? Beethoven es fruto claro de eso.
Johann Beethoven era un mal músico de la corte de Bonn. El abuelo, Ludwig Beethoven, también era un bajo importante del Teatro de Ópera de Bonn, un músico con buen prestigio, con buena fama, con un buen sitio y un buen salario en la corte de Bonn. El padre de Beethoven, un auténtico papanatas, un auténtico mediocre, un hombre consumido por la propia percepción de su mediocridad, por su sífilis ya completamente sistémica, por su alcoholismo incapacitante, encuentra en este talento superdotado, precocísimo del pequeño Ludwig, la carrera o el éxito que él mismo no alcanzó. Y justamente se dedica a obligar a este pequeño, a este niño, a convertirse en, o a intentar convertirse en lo que él no fue. Aquí tenemos toda una serie de condicionamientos, pero hay algo más. Hoy, tristemente, se habla en el mundo entero y se habla con total razón de la violencia doméstica, de la violencia física y el abuso físico hacia los niños. Beethoven es muy probablemente el campeón mundial del maltrato físico a un menor entre los artistas, entre los grandes artistas. El padre de Beethoven lo apaleaba, literalmente, lo castigaba, lo encerraba en el sótano, lo vejaba, lo golpeaba durante las noches y los días y las mañanas para que estudiara, para que tocara el piano, para que estudiara música, pero sobre todo con una obsesión que no abandonaba al padre de Beethoven, la de convertir a su pequeño hijo en un nuevo Mozart. Era una obsesión total. ¿Por qué? Porque Beethoven, padre, se dio cuenta de que ese chico tenía un talento abiertamente superdotado. Beethoven es uno de los músicos superdotados en la lista top, no al nivel acaso de Mozart, pero sí en un nivel extremo de talento precoz. Y eso es el aliciente, la ilusión, la envidia, el exacerbamiento de la frustración de su padre. Pongamos todo esto en una pequeña cacerola y revolvámoslo y nos da esta tan adversa situación inicial del personaje que nos ocupa en estos momentos. Así es que Beethoven tiene que lidiar con eso y lo sorprendente es cómo lo transforma. Es decir, esta primera transformación, este primer acto de heroísmo beethoveniano radica no en lograrse oponer a lo que su padre quería que hiciera, sino en lograr mantener su absoluto amor y devoción hacia la música en medio de un contexto como el que les he mencionado. ¿Qué mejor receta como antídoto para la música podría existir que un niño que nace en ese contexto? Beethoven, insisto, se reinventa a partir de ahí como lo que él quiere ser, un músico individual. Y aquí viene el elemento interesante. Su padre, entre otras cosas, lo golpea para que no muestre sus inclinaciones musicales propias, para que no se vaya por la libre, para que no desde niño empiece a improvisar estas locuras musicales, sino que vaya, como dirían los estadounidenses, by the book, para que trabaje y para que haga música y para que empiece a componer música en la línea mozartiana que es la obsesión de su padre y que es también un modelo a seguir y luego a romper del propio Beethoven. Hay también por parte de su padre un esfuerzo grande porque Beethoven se convierta en un compositor antes que en un pianista. Y Beethoven se impone a eso haciendo una carrera paralela también justamente como virtuoso del incipiente, del naciente piano. Otro elemento que vendrá muy cerca
cronológicamente de todo esto como otra de las grandes adversidades que tiene que vencer Beethoven, tiene que ver con el decaimiento de su madre, tuberculosa, además una enfermedad contagiosa respiratoria, puede ser de otras naturalezas, pero fundamentalmente conocida como una enfermedad respiratoria, un término que hoy a todos nos tiene en vela y en vilo en el mundo entero. Decía yo que otro elemento que es importante incorporar a la biografía y para entender a Beethoven es precisamente la muerte de su madre, muy prematura, cuando Beethoven, con el apoyo de la nobleza de la ciudad de Bonn, ha logrado ir a Viena, la capital musical del mundo, para conocer al Dios de su padre y a su propio Dios, a Wolfgang Amadeus Mozart. Cosa que sucede, aunque hay polémica en tanto a la verosimilitud o veracidad de ese encuentro. Hoy sabemos que Mozart y Beethoven sí se conocieron, aunque fuera muy furtivamente, que Beethoven tocó e improvisó para él, que Mozart le dijo a su mujer, a Constanza: escucha a ese chico, va a dar de qué hablar al mundo. No se equivocó. Y sabemos que la muerte de la madre de Beethoven viene justamente en esos momentos y que eso impedirá que Beethoven se quede en Viena y se convierta en un alumno estrella de Mozart. Muy probablemente eso termina siendo algo afortunado, aunque una relación duradera Mozart-Beethoven habría sido por demás fascinante en todos los terrenos. Muere la madre de Beethoven, Beethoven tiene que regresar a Bonn y se pierde esa oportunidad. Viene todo el decaimiento de su padre en un alcoholismo ya incapacitante. Beethoven y sus hermanos tienen que recoger al padre tirado de la calle, llevarlo a hombros casi hasta su casa, y Beethoven tiene que acudir a la corte de Bonn para pedir, en un acto de rebeldía, en un acto, ustedes califíquenlo, tiene que pedir que no le den ya sus honorarios, los honorarios a su padre, sino que se los den a él, la pensión que le correspondería ya al padre, porque no es capaz ya de hacerse cargo de esa familia. Y es Beethoven, muy joven, menor de edad aún, el que empieza a tenerse que hacer cargo de esa familia y desarrolla esta serie de elementos o de conductas hipermorales, hiperestrictas hacia todo, empezando consigo mismo, que durante buena parte de su vida se convertirían en ocasiones en un lastre y en un problema para que se vinculara con el mundo. El padre de Beethoven muere en 1792, cuando Beethoven tiene ya 22 años. Y es, por supuesto, una gran liberación, pero insisto, Beethoven ha logrado imponerse a pesar de ello. Ya se ha vuelto un alumno de Franz Joseph Haydn y es un músico que primeramente en Viena se abre paso como instrumentista, como un grandísimo y grandioso virtuoso que además es un gran improvisador. Un poco como lo que hacía Mozart, mucho más pequeño. Todavía no se coloca como el compositor que sería. Ya hay obras suyas, pero incluso no están catalogadas. Beethoven trata de mantenerlas en discreción. Él sabe que tiene todavía que mejorar. Sin embargo, lo que Beethoven hace ya al piano y sus improvisaciones son absolutamente revolucionarias, sorprendentes, escandalosas para mucha gente del establishment vienés y también particularmente atractivas. Es algo nuevo lo que está haciendo. Tiene una vehemencia, tiene unos contrastes, es tan abrupta que no parece ya responder del todo a esta norma o a estas normas estéticas mesuradas, de adornos, de una estructura muy acotada, de simetrías y simetrías del clasicismo mozartiano y haydniano. Beethoven, decía yo, empieza a abrirse camino a lo largo de la Viena musical de esta manera y es muy temprano que el propio compositor empieza a percibir hacia los 28 años, hacia 1798, que algo no va bien, que hay un problema físico importante
que lo aqueja y que va a cobrárselas muy caras. Algo que lo aterra, algo que le parece macabro, algo que no puede creer. Beethoven empieza a darse cuenta de que su oído empieza a fallar y de que algo no reacciona a pesar de los intentos de la incipiente medicina de la época. Por supuesto que empieza a componer, empiezan los primeros tríos para piano, violín, violonchelo, empiezan algunos de los primeros cuartetos, todavía no se aventura en las sinfonías, empiezan algunas de las sonatas y empieza también a colocarse ante el mundo, ante el establishment musical de Viena y de Europa entera, no solamente como este virtuoso capaz de destronar y de vencer a cualquiera de los virtuosos del teclado en esta suerte de tête à tête, de encuentros, torneos pianísticos que estaban tan de moda en Viena y que el propio y en los que el propio Mozart había ya participado en alguna ocasión. Entonces, aquí viene un elemento también que hoy en buena medida ocupa la reflexión, ocupa los esfuerzos y las tareas de muchos, la discapacidad, la posibilidad que un ser humano tiene de reinventarse, de adaptarse, de trascender sus propias discapacidades. Y Beethoven será un ejemplo supremo de esto. Sí, el compositor que se queda sordo. Tragedia de tragedias. Broma macabra entre las bromas macabras. Infortunio total para este joven cuya biografía, ya solo con lo que les he comentado, pueden ustedes imaginarse cuán adversa podría parecer. El alcoholismo del padre, la sífilis, la tuberculosis, la violencia doméstica, el obligarlo a una vocación y además a seguir esa vocación de cierta manera, no con libertad. Todo parecería mal, todo parecería equivocado, todo parecería un antídoto para el desarrollo de un artista y de un individuo. Sin embargo, Beethoven lo va asimilando, esta rebeldía, este ir contra lo establecido, este ir contra el principio de autoridad, se vuelve una de sus normas estéticas. Y durante toda su vida, Beethoven irá contra todas las normas establecidas, contra muchas de las normas establecidas, no contra las de la moral y la ética, en donde es de una pieza y de una coherencia casi perturbadoras, sino estas normas en cuanto al deber ser artístico, a las formas y formulismos sociales y políticos. Ahí sí Beethoven se reinventa rechazando todo eso, revirtiéndolo, vulnerándolo, provocándolo, negándolo todo el tiempo. Y ahí su estilo musical empieza poco a poco a mudar de este tradicionalismo mozartiano. Beethoven empieza a incorporar ya en sus primeras sonatas para piano, en sus primeros cuartetos, elementos que no corresponden del todo a lo que uno pensaría. Ya en 1801, Beethoven escribe la sonata llamada Claro de Luna, que claramente va en contra de muchísimos de los principios formales del clasicismo en el que se ha criado y en el que ha creado la primera parte de su obra. No en balde, esta obra es subtitulada Sonata, cuasi una fantasía, lo cual dice todo. ¿Con qué asociamos con la fantasía? Con la libertad, con el no ceñirse a una forma, con el no ceñirse a una fórmula. Y eso es lo que Beethoven empieza a incorporar poco a poco a su música. Pero decíamos que en 1800, 1802, desde antes de unos años, unos cuantos años antes, Beethoven empieza a tener los problemas de sordera de los que he hablado. Y será
justamente en esa época en la que empiece literalmente a desquiciarse una parte de su personalidad. Beethoven, que ha tenido que desarrollar un orgullo propio, una personalidad fuerte, una asertividad tremenda desde niño para sobreponerse a todo lo que les he comentado, de pronto se siente en una vulnerabilidad absolutamente extrema, y es la de no escuchar. Porque aquí hay que hacer una aclaración. Cuando uno habla o escucha hablar del compositor sordo, nos suena a que es la proeza más grande de la vida de Beethoven. ¿Cómo pudo haber escrito eso sin escuchar? ¿Cómo pudo haber escrito ya la quinta, la sexta, la octava, la novena sinfonías, el grueso de sus 2 o 3 conciertos finales, todas las sonatas, todos los cuartetos finales sin escuchar? ¡Oh milagro! ¡Oh increíble! ¡Oh genio de genios! Ahí hay una apreciación, en mi opinión, un tanto cuanto incorrecta. Y les voy a decir por qué. Si ustedes o yo nos quedáramos sordos y queremos componer una cancioncita, sería un milagro. Pero si nosotros fuéramos músicos superdotados al nivel de un Beethoven o de un Mozart o de otros compositores superdotados hasta el extremo desde muy pequeño, Gounod, por ejemplo, Bizet también lo era en esa medida, Debussy también era un músico superdotado. Esos músicos, pero sobre todo un Mozart, un Beethoven, tenían una capacidad asombrosa, indescriptible, inconmensurable para nuestros estándares. Por lo tanto, ellos tenían toda la capacidad de imaginar, de hacer música simplemente con su cerebro y en su cerebro, de la misma manera en que hay quienes pueden o podemos imaginarnos colores, sabores, texturas. Compositores como Beethoven podían hacer eso. Ese era el nivel de su genialidad. No es tan impresionante que Beethoven pudiera seguir componiendo, perdiendo el oído. Hay otras cosas que son más interesantes y más importantes de su sordera creciente, finalmente prácticamente total. Y es cómo incide en su manera de hacer música. Ahí hay algo interesante. No en que siga haciendo música, sino en cómo esa discapacidad o capacidad diferente, como se debe decir hoy día, generan un cambio en la historia de la música. Definitivamente Beethoven no habría escrito la música que escribió quitando alguno de estos infortunios o de estos elementos adversos. Y la sordera es uno de los más determinantes en ese sentido. Beethoven, que nace en una tradición fuertemente melodista de hacer música, en la que los giros melódicos, las melodías, tienen un peso tan grande, tiene ya también una herencia del clasicismo, del desarrollo temático a partir de la llamada forma sonata, es decir, Durchführung o este desarrollo de las ideas a través de un pensamiento musical intelectualizado, germano en buena medida. Cuando Beethoven empieza a perder de ese modo el oído, Beethoven empieza a hacer que su música descanse menos sobre la melodía y más sobre el desarrollo temático, el desarrollo de esas melodías. Un acorde es algo que uno puede imaginar, es algo que se aprende, es algo que se entiende. La armonía, la sucesión, las leyes para encadenar los acordes, las tonalidades, es algo también de esa naturaleza, el contrapunto, el ritmo. Pero la melodía es algo muy distinto. La melodía es uno de los elementos mágicos, uno de los elementos inexplicables de la música. ¿Es acaso el misterio más grande del arte musical? ¿Qué es una melodía?
¿Dónde estaba una melodía antes de que fuera escrita? La melodía que quieran, la melodía más banal, la melodía más sublime, la melodía más clásica, más operística, más pop. Cualquier melodía que les guste. ¿Dónde estaba antes? ¿De dónde salió? Sin duda muchas veces encontramos elementos de una melodía, de un giro melódico, de un tema musical que pueden tener asideros, influencias en otros anteriores. Pero básicamente es un acto de creación pura. Y estoy convencido también, aunque especulo, que la escritura de la melodía tiene también que ver con escuchar esa melodía, con tararearla, con cantarla, con tocarla al piano. Y Beethoven estaba perdiendo eso. Beethoven no podía escuchar esas melodías que él mismo podía crear, que ya había creado. Y en algún sentido, me parece, esa ponderación alta del valor de la melodía, al ser incapaz de escucharla, aunque pudiera imaginarla, pierde placer, pierde gusto para Beethoven, y en ese momento su producción musical, su técnica composicional empieza a mutar, empieza a mudarse hacia otro terreno que es el del fortísimo desarrollo temático. Pensemos en un ejemplo, el ejemplo por antonomasia, la Quinta Sinfonía de Beethoven. ¿Cuál es la melodía de la Quinta Sinfonía? Ta 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 tan, ta 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 tan. Como que en un concurso mundial de melodías hubiera quedado en último lugar. O sea, tú, ustedes, yo, podemos hacer una melodía mejor que esa. ¿Beethoven no podía hacer una melodía mejor que ta 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 tan? Claro que podía, pero ya no quería. Su propia discapacidad lo llevaba a tener otros intereses, a buscar algo distinto. Como hemos hablado y como se dice, de que el mundo de los invidentes es un mundo distinto, que se compensa, que evoluciona hacia un terreno que las personas que afortunadamente no hemos perdido la capacidad de visión, no tenemos. Esto es algo de lo que sucede con Beethoven. Lo interesante, como diría Leonard Bernstein, este año se cumplen los 30 de su muerte, no son esas 4 notas, ta, 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 tan, no son esas 4 notas, es todo lo que sigue, es todo lo que va a construir con ese pequeño bloque de Lego, ese pequeño elemento. Esto, entonces, insisto, esta discapacidad hay que ubicarla y reubicarla, ponderarla y reponderarla en la vida, en la obra, en el legado estético de Beethoven. Y es justamente en ese mismo periodo en el que Beethoven, en 1802, escribe el famoso Testamento de Heiligenstadt, una carta que escribe a sus hermanos en esa pequeña ciudad a donde se refugia buscando también baños termales, sales, tratamientos, cualquier cosa que pueda ayudarle a superar algo que por supuesto lo atormenta y que lo ha llevado, además de todo lo que he dicho, a tener ya una actitud de alejamiento de las personas, de la sociedad, porque le da vergüenza, él mismo lo dice, que alguien como él, un musicazo al que todo mundo empieza a reconocer como el gran músico en Europa, la gente sabe quién es Beethoven. Beethoven sabe que él es Beethoven, sabe que tiene ese nivel y por lo tanto le da pena que él, que dice debería de tener el oído más aguzado, más sensible, más refinado y puro y extraordinario del mundo, tuviera que decirle a la gente que no oye. Todo esto lo convierte en un ser más irritable, más iracundo, más intolerante, más vulgar, más mal hablado. Es verdaderamente ya un personaje poco atractivo y difícil de tratar. Y justamente en este llamado testamento de Heiligenstadt las invito que lo busquen en internet, Testamento de Heiligenstadt, y léanlo. Por momentos, a pesar de que lo niega, o justamente porque lo niega, parecería casi ser una nota suicida. Beethoven empieza a desarrollar también, lógicamente con todo esto que les comento, algunas pulsiones de muerte y empieza también a temer que
esta sordera pueda ser el síntoma de una enfermedad más profunda, más grave, que termine llevándolo muy pronto a la tumba. Y en este testamento que nunca envía, esta carta que nunca envía, con instrucciones de lo que se debe hacer después de su muerte, es demasiado pronto. O sea, Beethoven tiene 32 años, ¿por qué tiene que estar escribiendo eso? ¿Qué hacer con sus bienes o sus pocos recursos? Dándole esas instrucciones a sus hermanos, pero sobre todo diciéndoles qué le pasa, diciéndoles la vergüenza que le da, diciéndoles que detrás de esta actitud sociópata que el mundo ve, hay un hombre que se está quedando sordo, aterrado, avergonzado y absolutamente destruido por esa idea. Y en efecto, Beethoven logra remontar esa adversidad extrema con mucho de lo que ya les he comentado, con estos elementos de reinvención musical, con estos elementos, sí, de cierto aislamiento que le permiten de alguna manera llevar mejor su sordera. Su sordera crecerá hasta ser prácticamente absoluta. Tendrá que comunicarse por cuadernillos escritos, porque también empieza a gritar como una persona que no escucha, empieza a usar unas cornetitas que se tiene que poner para que pueda escuchar mejor, lo cual es por demás embarazoso. Su apariencia física se vuelve más desaliñada, menos aseada, y esta figura del músico maldito, del poeta loco, del artista bizarro, tiene más que ver con lo que les comento que con otra cosa. Hay también, decía yo, otros elementos musicales. Por ejemplo, estos contrastes extremos. Beethoven inventa el fortísimo, fortisísimo, extra, hiper, ultra, mega, sobre, forte. Usa los extremos más amplios del piano que nace, que está evolucionando. ¿Por qué? Piénsenlo. Es muy simple, porque son esos registros extremos, a volúmenes extremos en el piano, los que todavía puede escuchar. Empieza a ser cada vez más difícil su trabajo como pianista, hasta que lo deja. Un pianista tiene que escuchar a qué suena lo que está tocando. Tiene que graduar un piano, un forte, una transición dinámica, y él ya no lo puede hacer. Cada vez es más difícil para él dirigir. ¿Por qué? Porque está ensimismado dirigiendo y de pronto él reacciona hacia un fortísimo, una explosión, sin darse cuenta de que falta un compás o medio compás para llegar ahí. No está viendo a la orquesta y de pronto él marca un fortísimo y la orquesta sigue todavía tocando piano, lo cual se vuelve algo ridículo, grotesco, una caricatura vergonzante. Toda esta disertación o este espacio que me he tomado para hablar de un elemento tan importante como es esta adversidad, esta discapacidad, este aislamiento, ya que hablamos de aislamiento hoy día, al que la sordera comienza a someter a Beethoven. Dice, sin embargo, Beethoven que él podrá remontar eso, que su tabla de salvación, que aquello en lo que podrá navegar contra esta adversidad extrema es su propio arte, consagrándose de la manera más entregada, devota, sumisa a su propio arte de composición musical, cosa que en efecto hará para beneficio suyo, puesto que le permite sobrevivir emocionalmente en el mundo, y para beneficio y felicidad de tantos de nosotros que hoy podemos gozar de su música. Pero todos estos elementos me parece que son importantes de ir incorporando cada vez que escuchen otra obra. La novena de Beethoven, Fidelio, El claro de luna, las últimas 3 sonatas, los últimos cuartetos, todo lo que les voy a ir diciendo de verdad cabe ahí, porque Beethoven convierte estas adversidades, estos infortunios, esta reinvención a partir de ellos, esta resiliencia en música. Está en su música, se escucha en su música, una transición continua de la oscuridad a la luz, del piano al forte, del forte al piano, de lo profundo a lo superficial.
todas estas contradicciones, todos estos contrastes, todas estas transiciones son claramente los estados de ánimo de un hombre que debe haber ido como pelota de un lado a otro, sintiéndose de pronto consumido, vencido, sepultado por estas adversidades y de pronto sintiéndose el héroe que las remonta. Decíamos que su padre ha muerto. Una figura que nunca tuvo como padre realmente, que rechazó desde un principio. Se dice que fue tal la animadversión patológica hacia ese hombre que no volvió a escribir el nombre Johann en una carta, que incluso a su hermano Johann le decía con distintos motes, con distintos apodos, con tal de no mencionar su nombre. Imagínense de qué hablamos. Pero todos necesitamos un padre, lo tengamos o no. Y todos continuamente reinventamos esa figura o rehacemos figuras paternas, o porque lo hayamos perdido, o porque no lo tengamos, o porque queramos romper con él por una u otra razón, que puede ser desde la adolescencia misma, como una razón válida. Beethoven tiene que reinventar eso. Entonces, ¿a quién convierte en su héroe? Hay varias personas a las que convierte en su héroe. Por supuesto, Beethoven primeramente empieza a convertir en su héroe extremo, en su padre ideal, a la gran figura heroica europea del nacimiento del siglo XIX. Ese hombre que se instala en el imaginario colectivo de sus compatriotas, de sus enemigos, de sus súbditos, de sus conquistados, ese hombre que tiene una cuna común y corriente, y más común y corriente de lo que cualquiera podría pensar, y que se ha encumbrado hasta el poder absoluto de una nación y hasta convertirse en el dueño de Europa entera. Además, en un principio, enarbolando principios cercanos a Beethoven, que son los de la Revolución Francesa. Beethoven, un hombre idealista, cuyos elementos señeros del bien universal son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por supuesto, esta figura a la que me refiero no es más ni menos que Napoleón Bonaparte. Y Beethoven se inventa ese nuevo padre, ese nuevo héroe. Y a partir de ahí viene todo este periodo heroico. A partir de la tercera, la cuarta, la quinta sinfonías, viene este periodo ampuloso, de pronto con elementos militares, espectacular, con muchísimos metales, con un nuevo sonido, una espectacularidad que no se conocía en el mundo de la música. Sin embargo, ahí vendrá otro profundo infortunio y adversidad para Beethoven. Qué desilusión más grande que la de ver que esta figura paterna y heroica que se ha inventado, Napoleón Bonaparte, se vuelve una caricatura de sí misma, un tirano más, un hombre que se termina autocoronando emperador y sojuzgando otros pueblos y a los individuos. Se desmorona esta imagen idealizada de Beethoven por Napoleón y será un golpe fuertísimo. Créanme que uno de los golpes fuertes en la vida de Beethoven fue esta desilusión con Napoleón. Celebérrima es la anécdota en 1805-1806, cuando termina su tercera sinfonía, que originalmente se llamaba Sinfonía Bonaparte, y se entera, le van a decir literalmente que Napoleón se ha coronado emperador, y en un famosísimo, comprobable ataque de ira, puesto que el manuscrito existe así, Beethoven borronea, tacha y termina rasgando y rompiendo el papel de su manuscrito de la tercera sinfonía, entonces llamada Napoleón, puesto que quiere desaparecer ese nombre de ella ante la desilusión terrible que está viviendo de ese individuo para él todavía heroico. En ese momento la sinfonía cambia de nombre, se le conocerá como heroica, y Beethoven habla de que es a la memoria de un gran hombre. Claramente se está refiriendo al propio Napoleón Bonaparte.
Viene todo este periodo, viene el periodo un poco más adelante en el que Beethoven escribe su única ópera, Fidelio, comisionada por el propio Emanuel Schikaneder, este personaje amigo de Mozart que cantó el primer Papageno y que le comisionó a Mozart la flauta mágica. En este Fidelio, Beethoven muestra toda su vida. Pocas veces en la historia de la ópera, una ópera es un retrato y autorretrato tan claro y flagrante de un compositor. Beethoven es Fidelio, Fidelio es Beethoven. Y ahora vamos a ver con qué lo ligo. Los personajes de Beethoven, y ese es el problema de Fidelio, los personajes beethovenianos en Fidelio no son personajes, son ideas, el bien, el mal, el padre, el hombre aprisionado por sus ideas, la mujer que lo libera, el tirano, el ilustrado. Por eso de pronto cuesta trabajo que Fidelio funcione bien, porque son arquetipos más que personas, son ideas más que seres humanos, salvo Giacchino y Marceline, que sí son ese contraste de una pareja común y corriente, de un chico y una chica enamorados, desenamorados, etcétera. Pero en Fidelio tenemos justamente la figura de Florestan, este hombre que está encadenado, prisionero en una mazmorra por sus ideas políticas, por ser diferente y que en su famosísima aria, su única aria, habla de esa oscuridad y de ese silencio aterradores. No es una coincidencia. Beethoven hablando de un hombre aislado, prisionero, encadenado, aterrado ante ese silencio y esa oscuridad. Es casi burda la confesión, es flagrante el autorretrato. Pero ahí viene un elemento más y es el que me interesa para ligarlo con la siguiente adversidad. La ópera se llama Fidelio, aunque en realidad el personaje de Fidelio es Leonora, es una mujer que se tiene que disfrazar de hombre para poder ser ella la que entre a la prisión a rescatar, liberar y desencadenar a su esposo. Algo extrañísimo, de una avanzada y de una modernidad en cuanto a pensamiento únicas. Es una típica ópera de rescate, es un género que existe. Pero cuidado, en esas óperas era siempre el hombre el que rescataba a la mujer, no la mujer al hombre. Beethoven hace de esta ópera una oda al amor conyugal. De hecho, la obra se llama, basada en el propio texto de Guilly, el autor, el dramaturgo francés que escribe el texto original, la obra se llama Fidelio o el amor conyugal, Fidelio ou l'amour conjugal. Y es justamente esa madre de todas las fantasías beethovenianas, la madre de todas las fantasías de un hombre que ya no vuelvo a describir, que responde a todas estas características. ¿Cuál puede ser? El amor de una mujer. Algo que Beethoven empieza a entender le está vedado. Beethoven es un hombre que se siente profundamente atraído por las mujeres, un poco vulgar a veces en su aproximación a ellas, y con una habilidad natural para interesarse por mujeres que claramente no van a corresponderle, de otro nivel social, de otra apariencia física. Es decir, Beethoven es cada vez un personaje menos atractivo físicamente, extremadamente moreno, se dice, para una sociedad, para su propia raza, digámoslo así, con un pelo rarísimo, que poco a poco está cada vez más desaliñado, con el carácter imposible, colérico, iracundo, vulgar. De verdad, es el artista, sin duda, el artista famoso más colérico de la historia del mundo. Desaliñado, con ropa sucia, que se pone siempre la misma ropa, que no se baña. ¿A quién le puede interesar? Y luego con la cornetita en la oreja. O sea, de verdad, y con pocos recursos, siempre pasándola mal, siempre peleando por el dinero, siempre enojado, peleando y creyendo que todo el mundo le quita y le roba y pidiendo más dinero.
Decía yo entonces que este elemento de Fidelio nos liga con esa otra situación, la de la búsqueda de una mujer. Y aquí vendrá la llamada o el llamado mito de la amada inmortal. Sabemos que sí hubo una mujer que en alguna medida correspondió a Beethoven. Sabemos que hay otra carta o una serie de cartas que Beethoven no mandó, que iban dirigidas a una mujer, no aparece el nombre, a la que llama su amada inmortal y con la que parece que todo está por sí fraguar en una relación estable. Hoy todo indica, las pesquisas parecen haber llegado a un buen resultado y todo indica que esa amada inmortal era Antonie Brentano, una mujer casada, con hijos, que por alguna razón, seguramente por la admiración brutal, por la percepción de la genialidad de ese hombre y de esa música, sí corresponde a Beethoven. Sin embargo, ese será uno de los golpes más duros de la vida de Beethoven, cuando Antonie Brentano, a quien suponemos debemos designar como la amada inmortal, hacia 1812, 1813, termina rompiendo con él. Y Beethoven se sume en, acaso, una de las depresiones y de los momentos más bajos de su vida emocional. ¿Cómo se reinventa? Reinventando también su estilo, haciéndolo más profundo, más mesurado, más melancólico y abandonando este periodo llamado heroico, del cual, o que a fuerza de exagerar en su tratamiento, Beethoven ha convertido este estilo heroico en un tanto cuanto sobado, manido, por momentos ya un poquito caricaturesco de sí mismo. Justamente este nuevo infortunio y la reinvención beethoveniana a partir de él lo llevará a otro estilo, un estilo ya de mucha mayor madurez, pero sobre todo un estilo y un momento en los que Beethoven, estamos ya en 1813, 15, Beethoven va a morir en 1827, un momento en el que parece que le ha dejado de importar todo aquello que no sea su música. No tiene una familia con la cual estar involucrado, no tiene amigos con los que se involucre, no tiene una mujer que lo corresponda, no tiene un héroe político, otro elemento muy común de nuestros tiempos, la desilusión total con tu héroe político, con el héroe que parece encarnar las transiciones y las nuevas formas de gobernar. Y pareciera que todo esto lleva a Beethoven a de verdad quemar las naves, a de verdad lanzarse sin una brújula hacia una estética musicales de una individualidad y de una modernidad que empiezan a dejar al mundo perplejo. Otro elemento importante es la relación de Beethoven con el poder, con el dinero, con los empresarios, con los patronos, con los mecenas. Beethoven recurre permanentemente a ellos y ellos recurren a Beethoven. Primero en Bonn, donde era el hijo dilecto de la ciudad, y luego en Viena. Beethoven se vuelve un vienés. En algún sentido la nacionalidad, un sentido casi metafórico de Beethoven, es la nacionalidad vienesa en términos musicales, artísticos. Y nadie quiere en Viena que Beethoven deje Viena. Por lo tanto, vienen todos, Lichnowsky, Waldstein, todos los condes que apoyan a Beethoven con dinero, finalmente incluso haciendo algo que no existía, una suerte de sistema nacional de creadores, si lo podemos llamar así, en el que un grupo de nobles, de gente muy rica en Viena, decide juntar dinero para darle una cantidad mensual suficiente a Beethoven para vivir vitalicia sin compromiso alguno.
solo para que escriba su música, perdón, con un solo compromiso. El compromiso es que no abandone Viena, que no se mude a París, como en algún momento pensó, que no se mude a Inglaterra. Los ingleses también se sienten atraídos por Beethoven. La novena sinfonía originalmente iba a ser una comisión inglesa, para que se quede en Viena. Sin embargo, Beethoven, en una actitud no incomprensible, en una actitud que ustedes calificarán cuál es, exige como un tirano a esos nobles y aristócratas millonarios que lo apoyen. Les grita, los insulta, los veja, pero además no les permite que opinen una palabra de su obra, cada vez más extraña, cada vez más densa, cada vez más incomprensible, cada vez más lejana, es decir, cada vez más aventurada hacia un futuro. No es música de su tiempo, es música para el futuro, es la música del futuro, y es difícil que entiendan muchos de sus compatriotas y de sus coetáneos lo que él está haciendo. De verdad, a veces entrega cuartetos que le han comisionado, el Schuppanzig, el cuarteto, para ese cuarteto, el cuarteto Schuppanzig, y de pronto la gente, los chicos del cuarteto dicen, o sea, cuando ven la obra dicen, ¿es en serio? O sea, esto es una broma. O sea, esto no se toca, esto no tiene pies ni cabeza. De verdad llegan a pensar que es una broma. Y Beethoven tenía algunas virtudes, pero no la del sentido del humor. Y cuando Beethoven, alguien le hace comentarios como esos, imagínense el nivel de explosión colérica que tiene. Así es que ahí tenemos un elemento más de estas características beethovenianas. Pero todavía estamos por ver algunos elementos un elemento más fuerte que se combina con algo que es probablemente cierto. Todavía en años no tan lejanos, en algún laboratorio, no sé si de Estados Unidos o de Europa, se analizó uno de los tantos fragmentos que sobreviven de cabello de Beethoven. Beethoven muere y su funeral es tumultuoso. Es una figura, es una celebridad europea, es una celebridad vienesa. Aunque no entienden su música, aunque de hecho ya no gusta tanto porque es incomprensible, pero es Beethoven. La gente sabe que ese es un monstruo de la música, aunque no entiendan todo lo que está haciendo, aunque a veces les cueste trabajo conectar, no con una novena sinfonía, no con otras sinfonías, pero sí con obras como las últimas sonatas o los cuartetos de cuerdas, que de verdad era imposible que alguien en su tiempo entendiera eso y pudiera gozar cabalmente de eso. Pero lo que les estoy tratando de comentar es que al morir Beethoven hay toda una serie de hay fetichismo y muchísima gente, digo, si todo el pelo que dice que se dice que le arrancaron era suyo, lo deben haber dejado sin uno solo después de muerto, porque querían esa reliquia, querían un fragmento, un rizo de Beethoven, de ese genio supremo. Y en análisis recientes se ha descubierto que el individuo que tenía ese pelo, claramente estaba intoxicado con plomo. Que hay una concentración de plomo decenas de veces mayor que la que cualquier persona sana podría haber tenido. Y hoy se habla mucho de que muchas de las alteraciones de comportamiento casi psicóticas del Beethoven ulterior tienen que ver con ese envenenamiento por plomo, que probablemente se debía a que cada vez vivía en casas, en departamentos menos buenos, menos salubres, y que probablemente las cañerías de ese lugar estaban perdiendo plomo, estaban deterioradas, y Beethoven estaba bebiendo agua con plomo. Se dice mucho. Pero mucha gente trata de extrapolarlo al resto de su vida y decir que toda la personalidad de Beethoven tiene que ver con eso, lo cual no se sostiene por todo lo que en esta hora que llevamos charlando les he platicado. Sin embargo, sí es posible que en ese final, esa intoxicación con metales pesados se cobrara muy fuertemente la factura en la salud mental ya resquebrajada, ya endeble del propio Ludwig van Beethoven. Y hay un elemento
que nos hace ver que esto puede haber sido así. Hacia 1800, déjenme ver exactamente, más o menos hacia 1815, 16, en 1815 muere Carl Thomas, el hermano de Beethoven, y deja a un hijo, Carl, sobrino de Beethoven. Y este sobrino se va a volver la más grande, extraña, nociva, enferma, patética obsesión del compositor. Por alguna razón, Beethoven, aquí ya puede todo esto junto obrar, incluyendo el plomo en su cerebro. Beethoven entra con la obsesión de ganar la patria potestad, obliga a su hermano moribundo a dejarle la patria potestad a Beethoven. Se vuelve un acérrimo enemigo de la pobre madre de ese chico, la difama, le inventa la tilda de prostituta y se entabla un juicio que dura años, más de 10 años, entre la cuñada de Beethoven y Beethoven por la patria potestad de Carl, su sobrino. Beethoven, a través de su influencia, a través de ser el prócer artístico que era, logra ganar el juicio en una primera instancia y se queda con el sobrino. Tanto quiere el diablo a su hijo hasta que le saca un ojo. Beethoven ya era un hombre muy poco sano y su acercamiento obsesivo hacia ese sobrino terminan generando en su sobrino, un rechazo, una confusión muy severas, hasta el punto que el propio sobrino de Beethoven intenta suicidarse, y esa es la puntilla o una de las puntillas finales en la vida de Beethoven. Es un elemento ya hacia 1819-20, con un elemento con el que Beethoven no puede vivir. El hecho de que se haya intentado suicidar finalmente pierde la patria potestad y Beethoven de alguna manera entra en una vorágine final descendente en donde además su organismo empieza a fallar por todos lados, empieza a tener problemas pulmonares, empieza a tener severos problemas hepáticos, acumulación severa de agua en el vientre por problemas hepáticos, lo cual nos hace ver también que ese gen del alcoholismo seguramente ha también permeado en su propia genética y Beethoven está viviendo ya de una manera prácticamente sin control en esa parte final de su vida. Un cuadro muy triste, este último que les estoy narrando, y que nos hace ver que Beethoven está ya en un estado extremadamente deteriorado. Y es justamente en ese periodo en el que Beethoven realmente conquista la cima, el Everest de su estética y de su arte musicales. Es en ese periodo en el que escribe sus últimas dos sonatas para piano, las sonatas opus 110 y opus 111. Años más tarde escribirá los cuartetos opus 130, opus 132, en donde, como les trataba de comentar hace un rato, realmente ya no tienen nada que ver con lo que se hace en su tiempo. Uno no puede creer que algunas de las obras intermedias de Beethoven pertenezcan al mismo autor que escribió sus primeras obras, de una filiación casi calcada por obligación de su padre de la música y la estética mozartianas y haydnianas. Esas obras intermedias ya marcan una evolución muy sensible, muy clara, muy brusca, muy radical. Pero cuando llegamos a estas obras absolutamente ulteriores, no puede uno creer no solamente que sea la misma persona la que las escribió, sino que las haya escrito en el mismo periodo de vida de un ser humano, en el mismo siglo, en el mismo país, en el mismo planeta, en la misma galaxia. Son obras musicales que realmente están en otro lugar. Son obras en las que ese individuo se ha lanzado a una serie de innovaciones que de pronto parecen anticipar el jazz, por ejemplo. Obras que ya no responden a ningún código, que pertenecen a la libertad
y a la individualidad más extremas de un creador. Y esos elementos, libertad, individualidad, son atributos que todos asociamos con el romanticismo, con el periodo romántico. Por lo tanto, estamos hablando, en mi opinión, del Beethoven verdadera y puramente romántico, aunque también es un Beethoven de una abstracción totales. Y es un Beethoven, ese tan imposible de entender en su época, que hoy nos resulta familiar y entrañable. Un Beethoven en el que el dolor más extremo de un ser humano infortunado que se pasó toda su vida luchando contra esas adversidades y remontando una tras otra, termina sucumbiendo en términos individuales, humanos, personales, pero que alcanza la grandeza extrema artística que hoy nos permite, nos obliga a estar hablando de él y que obliga y permite al mundo entero celebrar sus 250 años de nacimiento. Es por lo tanto un motivo de agradecimiento de mi parte al Festival de México en el Centro Histórico que me haya dado la oportunidad de dedicar esta hora y pico de su tiempo para hablar, para trazar en alguna medida la vida, la obra, la trayectoria de este genio que, como muy pocos otros en la historia de Occidente, se ha identificado, se identifica y se seguirá identificando con cada uno de nosotros. Esa es la fuerza y la magia y el poder de este autor, que Beethoven es cada una de ustedes y cada uno de ustedes y soy yo. Todos estamos ahí, con nuestras miserias, nuestras carencias, nuestras grandezas y con este esfuerzo que en el mejor de los casos nos lleva a todos a luchar y a convertirnos, cuando lo logramos, en los héroes de nuestras propias vidas, de nuestros propios infortunios. Yo espero que estos elementos contribuyan un poco para que ustedes generen su propio Beethoven, porque finalmente Beethoven es uno de estos personajes que termina de concebirse o de gestarse como personaje en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Somos nosotros los que hacemos que Beethoven embone de tal suerte o de distintas maneras con nuestra personalidad, como hacemos con cada uno de estos referentes históricos, artísticos, políticos, filosóficos, religiosos, que están ya en el imaginario colectivo de todos los seres del mundo. Y Beethoven es uno de esos. Es muchísimo más que un compositor. Hablar de Beethoven como un compositor es quedarse en un pedacito muy pequeño de su ser y de su vida. Repito, Beethoven es, en muchos sentidos, la condición humana, con sus luces, con sus sombras, con sus virtudes, sus defectos, sus anhelos. Así es que me despido, soy Gerardo Kleinburg, gracias por haber conmemorado y celebrado con nosotros y con el Festival de México en el Centro Histórico los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Gracias.